El arco egipcio. Autora, María Marcegili y Rubert. En todo el mundo antiguo, el arco fue el arma de guerra y caza por antonomasia. Egipto no fue una excepción, y contamos con arcos hallados en enterramientos desde periodos muy tempranos. En escritura jeroglífica, había 4 signos que representaban distintos arcos. El primer arco representado era un arco arcaico el cual aparecía como determinativo, signo que se añadía a la palabra alfabéticamente escrita y que complementaba su significado, en algunas palabras tales como Taseti, es decir, Nubia. El segundo arco era un signo usado durante el Reino Antiguo, hasta 2181 a.C., y fue sustituido por el arco que aparece en tercer lugar, y que representa un tipo de arco muy antiguo, formado por cuernos de ónix y madera. Este era el que se usaba como determinativo de la palabra Pedjet, es decir, arco en antiguo egipcio. El último representa un arco desmontado con la cuerda enrollada sobre sí mismo, y que servía para formar la palabra ibnt, otro modo de designar arco, que estuvo en uso hasta la 12ª dinastía. Esta preeminencia del arco conllevó que en Egipto se le revistiera de un valor simbólico. Para designar en escritura jeroglífica a los pueblos enemigos, se usaban 9 arcos, que para ellos implicaba la totalidad. La diosa Nekhbet simbolizaba la unidad de los pueblos bajo el poder del faraón, y así, ostentaba el sobrenombre de la que une los 9 arcos. En la cabeza de Maza de Narmer, vemos como los 3 prisioneros están dentro de los arcos, indicativo de extranjeros. Los 9 arcos eran habitualmente representados en sandalias y peanas donde el rey pisaba, como símbolo del sometimiento al monarca. La flecha en sí era un símbolo de poder divino, la cual era personificada por la diosa de la guerra y de los tejidos, Neit, que era una de las diosas más antiguas del panteón egipcio. Era representada por 2 flechas cruzadas. Asimismo, 2 flechas representaban el poder de la Semsut, que eran las formas femeninas del Ka. El Ka era una de las partes que formaba el alma de los hombres. Para nuestra cultura no existe un equivalente. Las flechas también podían simbolizar los rayos del sol. Atum era el arquero que disparaba los rayos del sol que eran flechas. Los arcos tenían una función en el ritual de enterramiento, conectado con la diosa Neit y su papel como deidad protectora del difunto. Existían también arcos puramente ceremoniales, los cuales solían estar bañados en oro o ser de oro totalmente, y no se usaban para disparar. Como anécdota, uno de oro podía pesar 8 kilogramos. Breve semblanza del arco en la historia de Egipto. Como ya he indicado, se han hallado arcos desde el período predinástico en Egipto, 5000 a 3100 a.C. Estos arcos eran de cuerno de antílope, unidos por una pieza central de madera. Este arco primitivo era de poco alcance, puesto que no servía para distancias mayores a 15 metros, pero a favor tenía que era muy manejable y totalmente apto para la caza y el juego. Ya en el período dinástico, este arco fue suplantado por un arco recto de madera, normalmente de acacia, flexible y de una sola pieza. Solían medir entre 1,52 y 1,68 metros. Eran arcos poco fuertes, pero aptos para la caza en zona pantanosa.
Estos arcos presentaban una forma casi recta, solo suavemente ahusado en los extremos, cuando estaban sin encordar, y montados adquirían una forma algo triangular, mientras que al tensarse para disparar quedaban redondeados. Las flechas que usaban solían tener la punta de pedernal o bronce. Este arco se usaría habitualmente durante el Reino Antiguo, 2686 a 2181 a.C. En esta época Egipto no tenía ejército establecido como tal, por lo que no necesitaba un arco pensado expresamente para este menester. Aparece también el arco recurvado, que tuvo su uso máximo durante el Reino Nuevo, 1570 a 1070 a.C. Este arco presentaba una doble curvatura que se oponía a la principal. Esto aumentaba la energía de la flecha al ser lanzada, dando más alcance y poder al proyectil. El recurvado egipcio se diferenciaba de los arcos contemporáneos asiáticos, en que tenían una única curvatura en el asidero, mientras que los orientales presentaban dos curvaturas cerca de los extremos. Si el arco pertenecía a alguien que podía permitírselo, era de maderas preciosas, o cubierto de piel con dibujos. Seguramente este tipo de arco se popularizó, en parte, por la introducción del carro, durante el segundo periodo intermedio, 1782 a 1570 a.C., proveniente de Oriente Medio. Se trataba de unos pequeños y livianos carros para un par de ocupantes en pie, que tenía dos ruedas y eran asombrosamente estables para tirar desde ellos. Era necesario, pues, un arco pequeño, ligero y con el máximo de alcance posible. También fueron los Hicsos, segundo periodo intermedio, quienes introdujeron los arcos compuestos, que eran más potentes que los usados por los egipcios en el mismo periodo. Estos arcos no solo eran fabricados en Egipto, sino que, a menudo, también se importaban de Oriente Medio. El arco compuesto fue adoptado a causa de las limitaciones que tenía el arco simple. No obstante, el longbow del Reino Antiguo no fue totalmente abandonado. Por ejemplo, Tutmosis III y Amenhotep II lo seguían usando. No era un arco fácil de usar estos arcos. Se necesitaba destreza, fuerza, años de práctica y experiencia para formar un arquero. Según palabras del faraón Amenhotep II: Pensadme 300 de los arcos más duros para doblegarlos. Así, podré examinar la destreza de los hombres, para distinguir entre los arqueros que no conocen su profesión de los que son expertos. Después de escoger un arco perfecto, que solo el faraón podía tensar, el rey se dispuso a probar el arco, y asimismo se dispusieron unas dianas de cobre, del grosor de una mano humana. Dice el texto: Su Majestad apareció en su carro como Montu, dios de la guerra de la zona tebana. En todo su poder, él agarró su arco y cogió 4 flechas en su mano. Él aceleró su carro, disparando a las dianas, como Montu, el dios. Su flecha penetró la diana, partiéndola. Él disparó su arco de nuevo contra la segunda diana. Nadie antes había golpeado la diana de esta manera. Nadie había nunca oído que un hombre hubiera disparado una flecha a una diana de cobre, y que la hubiera partido y caído al suelo. Nadie salvo el rey, fuerte y poderoso. Así Amón le hizo un conquistador. Estela de Amenhotep II. En las tumbas se han encontrado accesorios tales como anillos, los cuales se colocaban en el pulgar cuando el arquero quería disparar, ya que los egipcios tiraban de la cuerda con el pulgar, exactamente como los pueblos asiáticos, denominado estilo de suelta mongol. Este sistema era muy diferente del empleado actualmente, que se denomina estilo de suelta mediterráneo.
El arco compuesto egipcio. El arco compuesto egipcio no podía estar hecho de madera simplemente, sino que para evitar roturas, debía estar arropado por otros elementos. Así, el arco compuesto tenía un núcleo central de madera blanda y fibrosa, ahusado en los extremos, y que recorre toda la largada del arco, siendo su superficie áspera y con surcos para facilitar el encolado. En los laterales de este núcleo, se adherían dos bandas de madera más dura de un tono marrón rojizo, con la parte interior achatada para poderse pegar a la otra madera y el contorno exterior redondeado. Estas bandas también recorren todo el largo del arco y eran más anchas que el espesor del núcleo. La parte que no quedaba chapada por la madera dura, estaba recubierta por cuerno negro, posiblemente de algún tipo de búfalo, extendiéndose hacia los extremos de las palas. También presentaban acanaladuras para poder ser enganchado un recubrimiento de tendón de animal encima, posiblemente del cuello o espalda de algún rumiante, que aseguraba la elasticidad y ayudaba a soportar perfectamente la tensión. Este tendón era preparado minuciosamente para que formara unas capas homogéneas y densas. El grosor de las mismas eran de aproximadamente 0,48 centímetros en su parte central y reduciéndose hacia los extremos. Todas esas capas estaban encoladas juntas y recubiertas por una fina corteza de abedul para protegerlo. Esta corteza era de un color marrón rojizo, suave y lustroso, casi satinado. Estaba compuesto por pequeñas piezas rectangulares, dispuestas transversalmente, nunca en diagonal, y que se sobreponían de tal manera que formaban como una vaina resistente al agua. Estos arcos necesitaban más cuidados que los demás, siendo más vulnerables a la humedad, y resultando imprescindible quitarles la cuerda cuando no estaban en uso, lo cual requería de bastante fuerza o de una segunda persona. La cuerda era de intestinos de animal entrelazados. El arco encontrado más largo de este tipo medía 1,4 metros. Por lo descrito anteriormente, y dado el coste de construcción de los mismos, no era el arco usado en guerra por la infantería, que seguían utilizando el arco simple. Las flechas. La palabra egipcia para designar flecha era aja, o también shise. Las flechas básicamente se componían de una punta en piedra normal, semipreciosa, ágata o bronce, la cual podía ser protegida por un capuchón. Las flechas con la punta de calcedonia eran las usadas para demostraciones de arquería. A continuación, una parte corta en madera, que podía ser de calidades diversas o incluso de marfil, se insertaba entre la punta y la parte central de la flecha. Para prevenir que se partiera esta pieza de madera al insertar la punta, el encaje era asegurado con fibras, posiblemente tendón, y luego era ennegrecido con un tipo de betún. Le seguía el cuerpo, que solía ser de caña y que en su extremo llevaba 2 o 3 plumas insertadas y engomadas de unos 6,7 a 7 centímetros de largo. También había flechas sin plumas. Al final había una muesca en forma de V o cuadradita para encajar la cuerda. Las flechas que presentaban la punta roja indicaba que estaban envenenadas o que habían sido sometidas a rituales mágicos propiciatorios de la puntería. Estudio sobre la eficacia de las flechas egipcias. Para poder realizar un estudio de este tipo, se tiene que partir de los materiales hallados en las excavaciones, los cuales han perdido parte de sus cualidades y características iniciales a causa del tiempo transcurrido y el deterioro que ello implica.
El resto son hipótesis y comparaciones con los arcos y flechas actuales, modernos o tradicionales. Analizando las flechas halladas vemos que eran livianas, alrededor de 10 a 15 gramos y entre 76 a 84 centímetros de largo. Estas flechas desde los parámetros actuales serían aptas para un arco de 15 libras, no obstante los arcos que se han encontrado, tanto longbow como compuestos parecen de 40 libras. Entonces, cabe cuestionarse si los arqueros egipcios tenían alguna habilidad especial para disparar estas flechas, que como bien sabemos eran capaces de herir y matar, o bien si su penetrabilidad era debida a sus afiladas y pequeñas puntas, y su alcance a causa de su escaso peso. Que tenían una gran destreza, se puede asegurar comparándolo con paralelos etnológicos. Hay muchos ejemplos de pueblos primitivos que compensan unos pobres diseños con una gran habilidad en su uso. El ástil de la flecha está relacionado con la vibración lateral de la misma, debiendo sobrepasar el cuerpo del arco sin rozar contra él. La amplitud de la vibración se ve afectada por el método de suelta, por tanto las flechas deben ser adecuadas tanto al arco como al arquero. Los arqueros egipcios, hasta cierto punto, compensaban la baja precisión disparando en masa, en la guerra o a corta distancia, cuando cazaban. Es evidente que debía haber un límite de rigidez de la flecha por debajo del cual, en relación con su peso o masa, la saeta no saldría del arco, sino que se colapsaría por su propia inercia. Es decir, que una flecha diseñada para un arco de 40 libras parecería explotar al ser disparada por un arco de 80 libras. Las flechas, aunque livianas, estaban bien proporcionadas en el peso y en la relación de sus distintos elementos. De lo contrario, una flecha con una punta demasiado pesada para su ástil se hubiera ladeado al ser disparada, y ninguna destreza especial puede prevenir este efecto. Así tenemos que ambos, arco y saeta, eran bastante ligeros y la eficacia de esta combinación resultaba relativamente baja. Haciendo una comparación, la energía con que una flecha actual deja un longbow puede ser estimada como el número de pies libras, igual al 40% de la potencia del arco. Cuando cazamos con un arco calibrado de 40 a 70 libras, 180 a 310 newtons, un arquero moderno conseguirá una energía de 12 a 23 pies libra, 17 a 33 julios. Recíprocamente la máxima energía de las flechas egipcias, en su estado actual, está limitado a lo que sería, en su equivalente moderno, un arco de 15 libras. Esto nos lleva a suponer que había algún sistema mediante el cual sacaban mejores rendimientos a sus flechas y ese elemento podría haber sido el trozo de madera que unía la punta con el ástil. Lo que parece seguro es que esta parte era la que proporcionaba estabilidad a la saeta, pero faltan más estudios al respecto. No obstante, el alcance y la energía parece improbable que hubiera sido mayor que la predicha, asumiendo la merma ocasionada por el paso del tiempo, es decir, un alcance entre 100 y 166 metros, y una energía a 37 metros entre 9,7 y 19,3 julios. Como podemos apreciar, estos parámetros son muy escasos para la arquería actual. Sin embargo, la eficacia de estas saetas como armas en guerra se debía a sus estrechas puntas formadas por 3 astillas de obsidiana, ágata, calcedonia, cinceladas en forma trapezoidal y unidas con betún. Su anchura máxima era de 7 a 10 milímetros. Suponiendo que la flecha tenía que alcanzar el cuerpo del enemigo y clavarse en él, pero no traspasarlo saliendo por el otro lado, el diseño de la punta de las flechas, en cuanto a penetrabilidad, era correcto y para no desperdiciar energía. Por otra parte, usar esas flechas con arcos de, aparentemente, 40 libras, parece que no pudiera ser probable, ya que usando un arco moderno de este peso esos proyectiles estallarían. Lo que parece es que preparaban los longbow para que no tuviera tensión en las palas cuando el arco estaba montado, siendo estas más pesadas de lo que correspondería para absorber parte de la energía del arco. En este sentido, el peso y la elasticidad de la cuerda también debe ser tenido en cuenta.
Una cuerda actual puede pesar alrededor de 14 gramos y será tan dura como sea posible. Las cuerdas egipcias parecían 3 veces más pesadas, y eran hechas de tripa que es bastante blanda. Su peso marcaba una notable diferencia. Según demostró Hickman, en 1931, el efecto en un aumento en el peso de la cuerda a la velocidad de una flecha es equivalente a añadir 1/3 del aumento en el peso de la flecha. En un arco moderno, donde la cuerda pesa 14 gramos y la flecha 28 gramos, el movimiento de la misma absorbe solo la séptima parte de la energía transmitida por el brazo. En el caso egipcio, si la cuerda pesaba 3 veces más que la flecha, la energía sería la mitad. El resto de la energía quedará absorbida por la elasticidad de la cuerda, y es bastante creíble que la eficacia debía estar entre 2/3 y la mitad que la de los arcos modernos. Teniendo en cuenta la gran destreza que tenían para construir arcos compuestos y flechas, cabe preguntarse por qué no tenían mayor eficacia. Hay 3 posibles razones. La primera sería que los longbow tenían que ser usados bajo un sol abrasador y en manos de arqueros sudorosos, lo cual implicaba que podían resbalar fácilmente al ser tensados. Las flechas que eran adecuadas a estos arcos se convirtieron en los estándar y no fueron mejoradas, mientras que los arcos sí. En segundo lugar, hay un círculo vicioso por el cual la ineficacia del arco conducía al uso de una flecha liviana para obtener alcance, y de una cuerda elástica para absorber la energía sobrante, la cual de otro modo dañaría el arco, y entonces ambas prácticas conducirían a la ineficacia. En tercer lugar, la caña era barata, y una buena flecha de madera, producto que en Egipto era mayoritariamente de importación, resultaba muy cara. Como podemos comprobar, el arco egipcio seguirá manteniendo muchos secretos para el hombre contemporáneo, ya que sometido a comparaciones nos crea más y más dudas difíciles de resolver.